Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Pero no deberán comer carne con sangre, la sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos, pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense, sí, multiplíquense, y llenen la tierra. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: esta es la señal de mi pacto, que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. En leyendo la Biblia nos toca estudiar el libro de Génesis capítulo 9, el cual nos informa sobre el tema del que vamos a leer, es el pacto de Dios con Noé. Antes de poder seguir, quiero explicar sobre el pacto. Digamos, todos nosotros los seres humanos en sí nos emocionamos, nos gusta, digamos de cierta manera nos motiva a llegar a tener un pacto con Dios, pero tenemos que entender que es cierto, digamos como que no es un pacto justo, y lo voy a explicar por qué. Lógicamente, Dios está pactando con nosotros, aunque Él sabe que no es justo respecto a nuestro comportamiento, porque lógicamente Dios es perfecto, Dios es Dios, Dios es eterno, Dios, digamos, hacer un pacto entre hombre, como que eso es justo, porque sabemos la calidad de hombre y con la otra calidad de hombre, digamos, pueden fallar, como que podríamos decir en esa parte sería justo, pero con Dios pareciera que fuera injusto, porque lógicamente nosotros tendemos a fallar. Normalmente en el pacto de Dios con nosotros somos los que tenemos la tendencia a fallar a ese pacto, pero aún así Dios siempre está dispuesto a hacer un pacto con nosotros, porque Él lo va a cumplir, no basado en nuestras debilidades, no basado en nuestras situaciones, sino Él lo va a cumplir porque Él es Dios y porque Él sabe la capacidad que tiene para tolerarnos y también para cumplir, y no lo basa en nuestros hechos, sino que lo basa en su misericordia, en su amor para con nosotros. Bueno, pareciera que hasta ahí todos entendemos bien los pactos. Digamos que no es por obras, para que nadie se gloríe, no, como que hay cierta ventaja que nosotros tendríamos, que aunque fallemos, Dios a veces no lo va a cumplir. Pero, aquí viene el pero. Cuando nosotros practicamos el pecado, tenemos que entender que eso nos aleja de Dios. El pecado funciona como una pared, el pecado funciona como un barranco, o el pecado funciona como una distancia. Hablo esto porque me acuerdo en una situación que yo estuve, y me acuerdo que lo primero que me acerqué a decirle a Dios fue esto, digamos, le dije: Señor, ya entendí lo que me estás diciendo. Él me estaba requiriendo ciertas cosas, y yo le dije: muy bien, lo entiendo, lo voy a hacer, pero
¿por qué no me anticipaste antes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y él me dijo, porque estaba lejos. Automáticamente en ese momento yo entendí, claro, que en esos días yo había como que aflojado mi vida espiritual. Digamos, no estaba separado totalmente de Dios, pero sí habían ciertos espacios ahí que había dejado. Y entendí que cuando él me dijo estar lejos, yo entendí muy bien eso, porque un día él me mostró, él me enseñó a muchos siervos en ese entonces, donde todos de cierta manera querían ser atendidos por Dios, pero la mayoría estaban a una gran distancia. Y me decía el Señor, yo quiero atenderlos, yo quiero hacer algo con ellos, pero míralos dónde están. Y yo los vi todos a distancia al Señor. Entonces, cuando él me dijo, pero tú estabas lejos, entonces entendí que yo estaba igual que esos siervos. Pero otra cosa que tenemos que entender es que por ello el enemigo, Satanás, nos quiere impulsar, nos quiere incitar, nos quiere conducir al pecado, para que entre más lejos estemos de Dios, menos escuchemos, menos entendamos, y pareciera que Dios se alejó de nosotros, pero no fue así. El pecado que practicamos o ciertas cosas que a veces dejamos de hacer nos alejan de Dios. Por ello es importante entender este pero, porque es cierto, Dios quiere cumplir con nosotros, pero a veces no lo puede hacer, no porque Él quebrante su palabra, no porque Él no lo pueda hacer, Él lo puede hacer. Pero entendamos bien, es porque nosotros nos alejamos, porque dejamos ciertos pecados influir en nosotros que ciertamente nos alejan, y por ello no podemos a veces alcanzar el pacto que Dios ya hizo con nosotros por la práctica del pecado. Así que aclarado todo eso, empezamos con el primer verso. En el primer verso entendemos que Dios le dice a Noé y a sus hijos, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Digamos, la tierra en ese entonces estaba, de ciertamente, la consideramos vacía, porque solo había una pareja de ciertos animales, de otros habían más. Ellos eran la única familia que había sobrevivido el diluvio. Entonces la orden es hacer algo que lógicamente ya había sufrido, podríamos decir, el diluvio, y se había se había, como quien dice, cortado, arrancado en su totalidad la práctica del pecado de aquellas personas que lo hicieron. Esto nos da una idea de un reinicio, de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad para esta familia, para la humanidad, que hasta hoy en día nosotros sabemos que fue así. Entendemos a través de la Biblia, y entendemos que a través de todo esto comprendemos que la oportunidad se dio porque Dios la concedió a la familia Noé. Entonces la orden es volver a multiplicarse, algo que lógicamente se había cortado por lo que pasó, pero ahora el Señor vuelve a requerirle a esta familia que lo haga. Ese es el primer punto que vemos en el verso 1. En el verso 2 les aclara sobre el temor que los animales, y todos los animales, tanto terrestres como en el mar, aves y todo lo que existe, desarrollan un temor al hombre, digamos, por naturaleza, o el Señor más bien los creó a ellos con temor hacia el hombre. Entonces el Señor les aclara todo eso para que ellos entiendan que el señorío lo tiene el hombre. Hasta hoy en día eso es verdad, eso es real. Digamos, todos los animales de cierta manera nos tienen temor. Es por ello que a veces se ponen en una forma de defensa, porque lógicamente ellos quieren defenderse o se sienten intimidados, y por ello están demostrando como que la forma podemos contrarrestar el temor que ellos sienten cuando estamos nosotros como seres humanos. En el verso 3 el Señor le especifica a esta familia y les dice: todo lo que tiene vida, refiriéndose a los animales comestibles, y todas las verduras les servirán de alimento. Yo les doy todo esto. En esta parte yo quiero hacer una aclaración, y es algo tan importante que dentro de nosotros los cristianos evangélicos debería existir esta información, pero a veces muchos de nosotros no tenemos la información adecuada. Pero se los voy a centrar en un punto. Cada célula de nuestro cuerpo necesita 3 alimentos. El primero es proteína, todo lo que es carne, huevos,
Y el segundo es grasa, algo que lleva la proteína, es la grasa natural que la carne desarrolla. Y aclaro esto porque hoy en día muchos no comen carne porque comen más vegetales. Así les dieron esa información y les cuento, los han engañado. Por eso es importante leer la Biblia, entender realmente hasta de nutrición nos está hablando el Señor acá, porque nos empieza a hablar de animales, como quien dice, dos alimentos que alimentan nuestras células, es la grasa y la proteína. Y después nos dice las verduras, que son los carbohidratos. Vegetales, aunque hay carbohidratos de otro tipo. Entonces necesitamos entender esto para que comprendamos que el carbohidrato no es tan esencial en nuestro cuerpo como son las verduras, no es tan esencial como son los granos. El carbohidrato no es tanto. Digamos, si dividimos la alimentación de nuestras células, se dividen en tres, como que dice, dos son importantes y lo tienen las proteínas, las carnes. Entonces, comer grasa de animal no es malo. Es más, la figurativa del Señor en Isaías 55, verso no lo tengo en mente, pero dice, venid y comed grosura santa. Si el Señor está prefigurando que nosotros nos deleitemos en la palabra como una grosura, como grasa pura, santa, si lo está figurando es porque el Señor está diciendo que la grasa natural que las carnes tienen son buenas para el cuerpo. Pero hoy en día yo veo cristianos quitándole el pellejo al pollo, y hoy en día veo cristianos comiéndose la pura carne, y créanme, veo a muchos cristianos enfermos, pero porque se han informado y no han ni siquiera sacado la información de la Biblia y no han entendido que las grasas naturales de los animales son muy esenciales y básicas para nuestra alimentación. Es más, por eso Dios nos dio una vesícula grande, para que el trabajo de la vesícula es hacer que la grasa de los animales se vuelva beneficiosa para nuestro cuerpo. Ese es el trabajo de la vesícula. Y hoy en día, ¿cuántos están operando la vesícula porque no la usan, porque no consumen grasa? Y la vesícula no puede, como no hay grasa en el cuerpo, no hace su trabajo. Se vuelve piedra y terminan sacándola. Entonces, toda esta información realmente a veces no se tiene, y pareciera que nosotros nos dejamos llevar por otras informaciones. Y por ello, fíjense, también en el Evangelio las cosas espirituales están cambiando, muchas cosas están cambiando y muchas iglesias las están errando. ¿Por qué? Porque no tienen la información bíblica, no comprenden que el Señor realmente nos dio cosas básicas dentro de la Biblia, y entender estas partes son tan importantes. Y es por ello que aclaro esto, para que estudienlo, averigüen y se den cuenta que realmente esto es real, no me lo estoy inventando, es así. Y es más, si alguien me dice, ¿usted consume carne? Así es, yo consumo carne con grasa, no solo carne con grasa. Y gracias a Dios, hasta acá, Dios me ha dado una buena salud. En el verso 4, igualmente necesitamos comprender este verso respecto a nuestro cuidado de alimentación personal, nuestro cuerpo, que es otra parte para cuidarlo, y dice, pero no comerán carne con sangre. Totalmente la Biblia lo prohíbe, y ahorita voy a aclarar algo. La sangre es vida, dice. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedir cuentas. Bueno, ahí ya sería otra explicación. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuenta de la vida de sus semejantes, como que dice, de ustedes. Bueno, aquí son dos explicaciones. Primero, que vamos a ver la primera, es sobre la carne con sangre. Si hoy en día, si ustedes se dan cuenta, la industria alimenticia de carne, hoy en día, inclusive cuando el animal va a morir, le ponen una inyección para que la sangre se coagule y la sangre se meta entre la carne y el hueso, y haga que la carne a través de la sangre pueda aguantar más tiempo para descomposición. Eso lo hacen ellos con el objetivo de poder comercializar y que rinda o que se saque provecho más a la carne. Bueno, eso está bien, ahí no hay problema. Pero nosotros necesitamos tener un control sobre cómo quitarle la sangre a la carne. Digamos, en mi caso,
yo pongo la carne a remojar desde la mañana, digamos, hasta que quede blanca, que es sin sangre. ¿Cuántos hoy en día se comen la sangre? ¿Cuántos hoy en día, digamos, máxime van a comprar comida y no saben cómo lo tratan las personas? Entonces necesitamos comprender esto. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales, como él dice, el mismo Señor dice, es vida. Entonces las enfermedades que pueda tener el animal, bueno, si es un animal sano está bien, pero si es un animal enfermo, las enfermedades pueden ser transmitidas a través de la sangre y entran directamente a nuestros órganos y nos dañan. ¿Cuánta gente hoy en día está enferma por comer sangre? Entonces, necesitamos comprender que el Señor no simplemente lo hacía, podríamos decir, por querer poner un reglamento, por querer decir a las personas, miren, no coman sangre porque a mí no me gusta. No, Él sabe que la sangre es vida, digamos, entre mejor sangre tenga un ser humano o un animal, mejor vida tendrá. Entonces, si una sangre está enferma, digamos en este caso el animal que consumimos, las enfermedades que tenga ese animal se transmiten a nosotros. Entonces, necesitamos comprender este punto. Ahora habla de la sangre de los seres humanos y los animales que de cierta manera nos devoren, dijo, o alguien que sea devorado. A esos animales se les va a requerir, según la Biblia, la demanda sobre la sangre. Digamos, lo que está hablando acá el Señor es que Él está poniendo o dando a entender que debemos ver la vida valiosa, la sangre de la vida. De cierta manera, derramar sangre, herir a una persona, hacer algo contra la sangre, contra la vida de otra persona, eso lo demanda Dios. Eso nos está hablando en esta parte. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, la sangre es la vida o es lo que hace valioso la vida o la calidad humana. Entonces, Él nos está dando primero la información. Por ello, como es importante la sangre y como la sangre es la vida, totalmente el Señor dice, acá si ustedes en un momento toman vida o podríamos decir, matan al que tiene vida, eso les será demandado a ustedes. Entonces está dando un reglamento podríamos decir, de demanda por sangre, que es por vida. Esa demanda sí existe y por ello está el mandamiento, no matarás. En otras partes, respeta la vida, no la tomes. Eso es lo que nos da a entender en esta parte. En el verso 6 nos aclara otro punto importante que necesitamos comprender. Dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Y consecutivamente ahí va a empezar una cadena. Eso existe y eso así es. Porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo, como quien dice. Nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que entender que Dios es una forma de vernos a nosotros, es ver a Dios. Digamos, Dios tiene cabeza, eso es lo que nos está diciendo. No nos está diciendo que nos parecemos, está diciendo que tiene cabeza, tiene manos, como que dice, a imagen y semejanza. Como quien dice, esta es la forma, ver a un ser humano es ver una forma o entender cómo es Dios. Ahora, algo que también tenemos que entender es que por cuanto nos hizo Dios y el soplo de vida es de Dios y la sangre Dios la creó para que circule en el cuerpo y el cuerpo tenga esa armonía, pulmones, todos sus componentes, todo lo que está diciendo Dios en esta parte, no solo respeten lo que yo he dado o yo tengo, sino porque eso que yo he dado es semejante a Él. Eso que yo he dado es de suma importancia. Eso que yo he dado es de gran aprecio. Eso es lo que Él está diciendo. Por ello, nosotros necesitamos entender que eso debería existir en nosotros. Pero hoy en día, la maldad del pecado nos hace ver que otro ser humano no vale nada, que otro ser humano no tiene la importancia, que otro ser humano, bueno, se parece o no, sí, pero él me molesta o me cae mal y por ello yo puedo tomar su vida y hacer con su vida lo que yo quiero. Esa es la influencia satánica que hace que nosotros veamos la vida sin valor. Pero el punto de Dios, la palabra de Dios es darnos a conocer que la vida del ser humano o la forma del ser humano, aún la forma, tiene valor y la debemos de ver con valor. En el verso 7 les vuelve a repetir lo que les dijo en el verso 1.
fructificados y multiplicados, llenad la tierra. Como que dice, miren, lo primero que tenemos que entender es que aquí los estaba bendiciendo. La bendición tiene que ver con fructificación, la bendición tiene que ver con multiplicación, la bendición tiene que ver con la capacidad de multiplicar o hacer más de lo que ya existe. Como dice, la bendición de Dios es que si yo tengo felicidad, pueda producir felicidad y la comparta con otros. La bendición de Dios es que yo pueda tener fe y compartirla con otros para que otros también tengan fe, desarrollen fe como la que yo tengo. Lo que estoy hablando acá es no tocar el dinero. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa que la bendición es el dinero. Y no, la bendición es la capacidad de multiplicar o hacer que lo que yo tenga, ya sea amor, dinero o lo que tenga, pueda hacerse más, pueda multiplicarse. Esa es la bendición. La bendición no es tener dinero. La bendición es la capacidad de multiplicar lo que en algún momento Dios permite que llegue a mis manos o que yo tenga y tenga la capacidad de de hacerlo más de lo que tengo. Esa es la bendición. En el verso 8 y verso 9 nos hablan de que el Señor volvió a hablar con Noé y con sus hijos. Yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Como que dice, esto que les estoy hablando no es solo con ustedes, sino también con los que vienen después. Hoy, hasta estos tiempos, también es con nosotros. Porque desde Noé, este es un acuerdo que existe, que Dios hizo con Noé y sus hijos. Y hoy en día es una realidad también para con nosotros, para que lo entendamos más o menos a qué se refería. Lo que tenemos que entender acá es también entender que de Adán hasta Noé, podríamos decir, ahí existieron todo lo que existió y todo lo que pasó, la maldad, hasta ahí vamos comprendiendo más o menos lo que está pasando. Pero ahora, en el inicio, en el nuevo pacto es de Noé hasta nosotros. Entonces, es algo que, como quien dice, como que el Señor reinició la tierra. Inició la tierra con Adán, pero por todo lo que pasó y la maldad que se multiplicó, como quien dice, la limpió y dio la nueva oportunidad para que de Noé para acá existiera lo que hoy en día conocemos, que existe la humanidad. En el verso 3 hay algo llamativo porque el Señor habla de su pacto con Noé y sus hijos, pero ahora involucra a todos los animales que estuvieron con ellos en el arca. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el Señor no solo estableció un pacto con el hombre. Es por ello que hoy en día vemos, hasta nuestros tiempos, cierta abundancia de ciertos animales y algunos como que en peligro de extinción. Pero entendamos, realmente el pacto de Dios era con todo lo involucrado de lo que había sobrevivido en el arca. Como que dice, realmente acá se está confirmando algo para que el Señor envió el arca, digamos. Si el Señor no le hubiera dado el diseño del arca a Noé, no hubiera existido esa familia, ¿cómo escaparía? Pero dentro de los planes de Dios era, desde que les dio el arca, era hacer un pacto con ellos. Hoy, en este momento en que estamos leyendo la Biblia, en el verso 9, estamos dando como que era la confirmación o la afirmación por qué Dios los había ayudado y por qué Él había hecho lo que había hecho para confirmar en este momento el pacto con ellos y establecer un pacto con ellos y decirles, por esa razón ustedes escaparon. Por esa razón están acá y por esta razón están acá. 1. Llenar la tierra y reiniciar la vida en la tierra. En el verso 10 entendemos la otra parte del pacto de Dios con el hombre y la creación y los seres humanos, porque les dice, este es mi pacto. Con ustedes nunca más serán exterminados los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Como que dice, dentro del plan o el pacto de Dios eran que ellos escaparon de la maldad, escaparon del pecado, de la multiplicación del pecado, y que lo hicieron a través de un arca que el Señor también les permitió construir y les dio el diseño y les confirma el pacto, pero ahora les está aclarando que nunca más volverá a destruir la tierra a través
de un diluvio. Y esto hoy en día nosotros lo sabemos, lo entendemos, y por ello es que no se puede decir que nuevamente la tierra va a ser inundada, que nuevamente va a hacer esto, aunque ciertos científicos y ciertas cosas hablan a veces, y hay gente que se alarma y dice, miren, dicen que esto. Me acuerdo que un tiempo en los años, en los 90, 85, 90, estuvo de que Centroamérica se hundía en el mar, que iba a desaparecer, me acuerdo todavía de eso. Pero para ese entonces ya leía la Biblia y decía, no, acá dice que no va a pasar eso, que no va a suceder eso, porque realmente el Señor está hablando de una inundación, de un diluvio, es cierto. Pero está hablando de que de cierta manera, yo para ese entonces era pequeño, lógicamente, imaginaba de que si Él dijo que eso iba a pasar, pues tampoco iba a permitir que se hundiera en el mar. No sé por qué, alguna razón. Pero entendamos realmente lo que Dios está hablando en este momento, y crean, por más que digan que esto, que lo otro, que va a pasar esto, crean, va a pasar lo que Dios dice que va a pasar. Pero lo que Él no dijo que va a pasar, eso no va a pasar. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos tener la información bíblica y compararla con la información que hoy en día el hombre está desarrollando y está haciendo que llegue a muchas personas, y de cierta manera tener la firmeza que necesitamos tener en cuanto a la palabra de Dios.